Bueno, el día de hoy vamos a estar en el laboratorio Lab Cerámica Dental. Vamos a ver cómo son los procesos de fabricación de carillas dentales, ya sean de porcelana y de metal. Es muy importante que este proceso sea cumplido de la manera adecuada, ya que nos brinda una resistencia, una buena estética y lo más importante es que el paciente se sienta cómodo con las carillas que se le hicieron. Así que vamos a entrar y vamos a ver paso por paso, vamos a hacer preguntas acerca de cada proceso y vamos a ver cómo es este proceso hasta el final. Como primer paso, se realiza la desinfección de la impresión definitiva con vapor para eliminar cualquier residuo de saliva o sangre y evitar la contaminación cruzada. Seguido, se hace la mezcla del yeso extra duro para chorrear las impresiones definitivas. En este caso vemos la mezcla del yeso con el agua y se procede a mezclar con esa máquina que también la manguera quita el exceso de aire para evitar burbujas y se vibra para que el yeso fluya al momento de hacer la impresión. Con ayuda de un vibrador se coloca un poquito de yeso en las zonas de las piezas adyacentes a la preparación y la preparación para que ésta se copie de la mejor manera y que no tenga burbujas. Se coloca un poco de yeso en la mano para poder hacer la base y hacer el troquel más adelante. Se procede a hacer lo mismo en la impresión superior. Ahí muestran cómo el yeso fluye y se vuelve a hacer el soporte del troquel. Se deja fraguar unos 14 a 16 minutos. Aquí ya es la impresión, el modelo de yeso definitivo. Se dejan de 4 a 5 milímetros al momento de ir a recortar, como lo vemos. Y esto debe quedar plano y sin ninguna irregularidad para que al momento de ponerlo en el articulador no hayan fallas. Luego se va a la recortadora para hacer esta forma de herradura. Se quitan excesos y que no toque ninguna pieza. Esta otra máquina, lo que indica el punto rojo es donde va a estar la broca para perforar el yeso y hacer el espacio del pin. El punto rojo indica el centro de la pieza. Como en este modelo es un modelo largo, muy grande, se hace en las otras piezas, si no se haría solo donde el póntico y los pilares. Este sería el resultado. Se hace en ambos yesos, en ambos modelos. Seguido a esto se nos explica que con esta broca se realizan las guías para el momento de chorrear el yeso amarillo. El pin, la cabecita del pin es hasta donde tiene que llegar el yeso amarillo y estos pines se pegan con una goma especial en donde se hicieron las perforaciones. Este sería el resultado. Se usa separante jabón líquido
con agua y se deja secar para que al momento de chorrear no quede ninguna burbuja y no haya problemas al momento de la separación del pin. Se hace la mezcla del yeso amarillo para la base, ya que este es un yeso menos fuerte que el extra duro. Esta mezcla tiene que quedar más líquida que la del yeso extra duro y se vuelve a repetir el proceso de evitar las burbujas con esta manguera, extrayéndole el aire y vibrándolo para que se eviten las burbujas y el yeso fluya. Luego se coloca el yeso en las bases y se colocan los modelos limpios en las bases y se nota que no está en el límite, entonces se presiona para que el yeso amarillo suba y lleguen a las guías. Esto se deja fraguar también unos 15 a 20 minutos y seguido de esto se hace el recorte pegados a las piezas adyacentes para que no se haga un corte en el margen. Este corte debe de llegar hasta el yeso extra duro, no importa que llegue al yeso amarillo. Seguido de esto ya se sacan los troqueles y quedan unos cubitos, se vuelven a hacer las guías donde están los pines y se quitan excesos tanto como en el modelo como en los cubitos. Aquí se ve cómo va a ir quedando para las guías y se hacen pruebas de que sí salen los pines. En este caso de esta preparación, como en distal está ahí la pieza adyacente no está tan pegada, entonces sí se debe de hacer un cálculo. Y se quita excedentes del yeso. Se vuelven a hacer las guías en el yeso amarillo y para que el otro pedazo de troquel salga se debe hacer esa presión, porque si se saca a la fuerza se quiebra o no sale. Se quitan todos los excesos tanto en los troqueles como en el yeso. Y ese sería el acabado. Ahora podemos observar la parte del encerado, la cual consiste en dar forma en cera a la estructura que luego se convertirá en metal. Primero se trabaja sobre el modelo del paciente y se utiliza una cera dura para patrones. Con esta cera se modela la base metálica o el coping, respetando el grosor adecuado para dejar el espacio a la porcelana que se aplicará después. Durante el encerado se crea la forma anatómica del diente, los contactos, la oclusión, para que la prótesis funcione correctamente y tenga una buena estética.
Bueno, en esta parte del video vamos a ver el proceso de fundición del metal. Este comienza con el calentamiento de la aleación metálica. Vamos a utilizar el horno y el soplete y el metal nos va a alcanzar unas temperaturas cercanas a los 1300 o a los 1450 grados Celsius hasta lograr el propósito de fundirse por completo. Cuando el metal ya se encuentra en estado líquido, vamos con el proceso de hacerlo girar y gracias a las fuerzas centrífugas el líquido va ocupando el molde, ocupando el espacio que dejó exactamente el patrón de la cera. Una vez que el material se enfría y se solidifica, vamos con el proceso de desinversión. En esta etapa vamos a romper el revestimiento del molde para liberar la estructura metálica y en este paso requiere ser cuidadoso para no deformar la pieza ni dañar sus márgenes. Luego de este proceso vamos con el arenado. En este procedimiento se eliminan los restos del revestimiento y se deja la superficie limpia y ligeramente rugosa, lo que mejora la unión entre el metal y la porcelana que será colocada después. Luego procedemos con el pulido mecánico. Después se eliminan los canales de colado y se realiza este pulido. Para esto se utilizan discos abrasivos y discos de pulido montados en una máquina, los cuales suavizan la superficie y le dan el brillo al metal que se busca. Y aquí se corrigen las pequeñas imperfecciones que puedan llegar a tener y se deja la estructura completamente lisa y brillante. Al finalizar obtendremos una estructura metálica limpia y pulida, la cual ya está lista para continuar con los siguientes pasos, y el hacer este proceso de una manera correcta nos garantiza una base sólida, exacta y duradera para una restauración de una alta calidad. Ya se castearon y ahora vamos a arreglar el metal para que luego pasarlo al departamento de porcelana, que le aplican la porcelana y darle en forma, la arreglen y después la hacen. Entonces esta es una coronita que primero se hace en cera y luego uno la reviste y la mete a un horno ahí para poder después hacer el casteado. Esto, dependiendo el espacio que haya en boca, entonces uno lo deja en 2 horas. Lo recomendable es que quede, digamos, a medio milímetro, pero uno lo puede dejar, digamos, a 3 décimas. Entonces uno aquí lo deja como a 3 décimas. Hay veces, hay mucho espacio, pero uno tiene que reconstruir, porque no puede ir ni mucho metal ni poco metal, porque si va mucho metal no queda espacio y se puede fracturar. Y si hay demasiada porcelana, entonces también se puede fracturar. Ahora se procede a hacer el alistado del metal. Para este proceso se necesitan brocas conocidas como piedras montadas o diamante. Se hacen ligeros desgastes hasta llegar al calibre ideal, siendo de 1 milímetro a 0,3 milímetros. Esto se hace para que exista un espacio suficiente para la colocación de la porcelana. Es importante siempre estar revisando con el calibrador la medida que se está obteniendo con la corona. De no ser la medida ideal, se procede nuevamente a hacer desgastes hasta llegar a ella, debido a que esto es de suma importancia para que la porcelana se pueda colocar.
Tiene poco espacio, entonces tratar de dejarlo el metal, digamos, al mínimo. Okay. Para que cuando le pongan la porcelana no vaya a quedar como una isla ahí de metal. Okay. Entonces trata uno de hacerle espacio donde no hay. Okay. Una vez terminado el alistado del metal y haberlo calibrado, se procede a hacer el pulido. Este se hace primeramente con una piedra de óxido de aluminio para poder limpiar la superficie y poder evitar cualquier contaminación que pueda haber. Luego se utilizan hules para poder dar brillo y alisar la superficie. Estas eran 4 coronas, pero andaban en prueba. Estas dos no quedaron bien, entonces entonces va a hacer estas dos y toma la impresión de nuevo para hacer las otras de atrás. El siguiente proceso que se lleva a cabo es la colocación del opacador. El opacador viene en diferentes tonalidades utilizando escalas. Está la A, la B, la C y la D. Con ellas también viene 1, 2 y 3 y 4. Por ende sería A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, así sucesivamente, para lograr conseguir una tonalidad ideal que colocar por debajo de la porcelana, así ayudando a la corona a verse más estética, ya que se logra tapar un poquito el color del metal. Otro dato importante que se debe tomar en consideración a la hora de aplicar el opacador es que este no se puede aplicar en grandes cantidades en un solo momento, se debe hacer de manera incremental, dado que si no se sigue este protocolo el material se craquela, entonces daña todo el proceso que se ha hecho hasta el momento. Por otro lado también, si no se hacen incrementos, el material no logra tapar lo suficientemente bien el color del metal, por lo que sería inválido todo el proceso que se ha llevado hasta el momento. ¿Cuál es la función principal del opacador de una corona betón porcelana? Darle la base color. Digamos, la porcelana como tal, ella tiene color pero trasluce. Si yo no opaco el metal, lo que ves es una base negra con un poquito de color. Aquí podemos ver cómo ya el técnico, contento con la cantidad de opacador colocada en las coronas, las prepara en ese pequeño molde para introducirlas al horno. Esto con la finalidad de que se cocine y luego vuelva a aplicar otra capa. Nuevamente se volvería a ingresar al horno y ahí se evalúa si ya está lo suficientemente opaco. De lo contrario, se vuelve a aplicar otra capa y se vuelve a cocinar en el horno. Esto se va a repetir hasta que el técnico quede satisfecho con la opacidad que tiene la corona, previo a empezar con el proceso de porcelana. A continuación vamos a proceder con lo que vendría siendo la colocación de la porcelana en la corona. Para este proceso vamos a básicamente construir el diente desde cero, es decir, el técnico trata de darle el tamaño, forma y el color que se especificó con el odontólogo. Aquí podemos ver al técnico trabajando. El técnico desarrolla ciertas, valga la redundancia, técnicas a lo largo de su carrera para facilitar su trabajo. Es para que la porcelana no se me pegue al... Eso le iba a preguntar, sí. Si no se me quede pegado en el yeso cuando estoy haciendo el puente.
Otra de las técnicas que aprendimos es que el técnico utiliza el espaciador no solo para guardar el espacio del cemento, sino también porque a veces cuando llegan algunas preparaciones no ideales o con cierta retención, esto les ayuda a arreglar un poquito, a enmendar eso para que la corona tenga su espacio adecuado. Continuando con el proceso, el técnico dental, claramente, como repito, también está encargado de darle ese color ideal a la corona para que ella calce con el resto de la boca del paciente. Por ende, ellos también tienen su gama de colores que va de A1, A2, A3, A4, etcétera, 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 todo para darle ese color ideal al diente. Aquí podemos ver cómo hay una capa rosada y una capa celeste. El técnico nos explica que la capa rosada es la que se presenta como la dentina, la que le va a dar ese color un poquito más profundo, y la capa celeste es la capa que hace referencia al esmalte, que suele ser un poco translúcida. Porque estos colores no necesariamente son esos colores, sin embargo, la diferencia tan abismal entre cada uno ayuda al técnico a identificar realmente qué color tiene en cada parte del diente para poder hacer un mejor trabajo y obtener aún así un mejor resultado. A continuación pueden ver al técnico utilizando una de sus herramientas para darle esa forma ideal al diente. Como podrán ver, esta herramienta se ve un poco peculiar y aún más con su explicación. Ella lo que hace es que vibra en unas altas frecuencias para que la porcelana se desplace y se comporte como un líquido, ya que todos sabemos que la porcelana no es líquida, facilita muchísimo más su trabajo. Aquí podemos ver cómo el técnico utiliza otro set de herramientas para facilitar su trabajo de recortar y retirar excesos innecesarios, ya que después de esta parte vamos a continuar revisando la oclusión y el espacio interproximal de la corona. En esta parte lo que se hace es revisar la oclusión en cómo las piezas superiores y inferiores están encajando entre sí a la hora de el abrir o cerrar la boca o durante los movimientos funcionales como el masticar o hablar. Lo que se hace es colocar papel articular para marcar esas zonas donde la corona o el puente está contactando con el antagonista y en sus puntos proximales, y donde se observe que quedan marcas del papel articular, lo que se hace es que se desgasta ligeramente para lograr los puntos uniformes, pero sin embargo no va a ser un desgaste excesivo para que no se altere la estética y la guía oclusal que tenía la pieza como tal. Lo que pasa es que aquí ves que sale ahí encima sale un poquito separado por la contracción. Acá lo que se le está consultando al técnico es si en los puntos interproximales también se utiliza lo que es el papel articular para marcar como los puntos que tengan exceso en cuanto a las coronas o los puentes. Como lo vemos acá, él lo está marcando y procede a desgastar ligeramente para lograr esos puntos uniformes. En esta etapa final lo que se realiza es el acabado estético, con el fin de lograr una apariencia muchísimo más natural y cumplir con el color indicado por el odontólogo. Acá lo que se hace es que en la región cervical se colocan tonos un poquito más cálidos o amarillentos para imitar esa transición que hay entre la pieza y la encía. Pues en la zona media lo que se hace es reforzar como el color principal ya previamente seleccionado por el odontólogo y el técnico para mantener el color entre la zona cervical y la media. Y en el borde incisal se aplican colores como opalescentes, que lo que hace es hacer ese efecto visual en el borde de los dientes, sobre todo en los incisales, para que tenga como este azulado gris cuando les da la luz de frente o anaranjado y amarillento cuando la luz pasa a través de ellos. También se les coloca colores un poquito translúcidos para esa luminosidad y aspecto más natural. Una consulta, ¿sí? El color que le estás dando va a depender mucho de lo que el doctor pida en cuanto al color de diente que le tomó el paciente. Exactamente, sí. Él le toma el color al paciente y aquí ya nos manda el colorcito de la guía. O a veces, digamos, cuando no logran, como a veces es más oscuro, a veces es así, lo que hacen es mandarnos una foto. Entonces ya ahí uno se guía más con la foto. Sí, ya tiene como una idea. ¿Ah? Ya tiene como una idea. Exactamente.
Y digamos, durante todo el proceso, ¿ustedes nada más se comunican con el odontólogo al inicio, al final, o también se hacen? Siempre es al principio de hacer todo el caso, ya ellos hablan qué es lo que quieren, cómo quieren la piecita, qué color quieren, ya prácticamente que aquí ya es nada más como darle el toquecito final para que se pueda ir. ¿Qué tan común es que les digan, no, es que así no? Para eso por eso cuando un color está muy complicado, por eso siempre se pide una foto, como para poder tener una exactitud, porque digamos, a veces puede ser, no sé, por así decirlo, un A2, pero a la hora ya de ponerlo en boca, tal vez sí es A2, la corona, pero tal vez el paciente tenía como más oscurito el cervical, tenía un poquito como de degradación de incisal, o a veces puede ser que venía más monocromático, otros con más incisal, entonces sí es mejor como una fotito. Y en cuanto a los anteriores, me imagino que los doctores mandan como las especificaciones que quizá pide el paciente, ¿no? Exactamente. Digamos, hay pacientes que, por ejemplo, no les encanta como que se vea los mamelones, que se vea muy natural. Exactamente, digamos, tenemos doctores que, digamos, a veces les gusta que vaya muy marcadas las anatomías, hay otros que les gusta más lisa,